Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Matisi. En este video vamos a seguir con las clases de las aplicaciones de la derivada. Ahora hablaremos acerca de los valores extremos, es decir, valores que hacen máximos y mínimos a una función. Bueno, antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo. Bueno, vamos a comenzar con algunas notas que nos van a permitir entender de pocos a lo que vamos a llegar. Vamos a empezar diciendo que los valores máximos y mínimos que toman una función son llamados también valores extremos. Es decir, que si nosotros mencionamos valores extremos de ahora en adelante, hacemos referencia a los valores máximos y mínimos de una función. Bueno, también decir que las funciones pueden o no pueden tener valores extremos. Por ejemplo, acá tenemos una función 1 entre x que, bueno, al parecer podríamos decir que un valor máximo podría ser aquel que es pegado al eje de ordenadas que tiene un valor infinito, y el valor mínimo podría ser aquel valor que se acerca a 0. Pero bueno, como no tenemos la certeza de cuántos son esos valores, vamos a decir que no tiene valores máximos y mínimos la función 1 entre x. Tenemos que tener la certeza de que esos valores son reales y no, bueno, una simbología como lo son los infinitos, ¿no? Entonces, otro ejemplo podríamos plantear acá una parábola x menos 2 al cuadrado más 6, en donde este es el vértice, que sería, de acuerdo a esta función, sería el vértice 2,6, y podemos ver que tiene un máximo en este punto, ya que ese valor lo podemos saber y ese valor es 6, pero no tiene un mínimo debido a que esto pues se va hacia el menos infinito y no es un número como tal. Vamos a hacer uso de la primera derivada para poder predecir si la función está en crecimiento o decrecimiento. Recordemos que eso se ve de izquierda a derecha. Y bueno, empezamos con el primer teorema, el cual nos plantea una existencia, que nos dice que si tenemos un intervalo cerrado y finito, o puede haber uniones de intervalos, pero que al final de la unión esto sea cerrado y finito, y además la función es continua en ese dominio, entonces podemos decir que la función tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Acá vemos una gráfica en donde podemos ver o notar una función continua. Recordemos que las funciones continuas son aquellas que podemos trazar sin levantar la mano de manera práctica. Podemos plantearlo así, y vamos a ver que hay valores mínimos, como podemos ver acá, y vamos a ver valores máximos, como podemos ver acá. Estos valores son valores locales máximos y locales mínimos. El mayor de ellas, en las máximas, representa el absoluto, y el menor de las mínimas locales representa el mínimo absoluto. Acá vamos a plantear algunos nombres que toman dichos puntos que hacen máximos y mínimos a valores de la función. Estos son, por ejemplo, los puntos críticos, y estos son aquellos x que hacen 0 la primera derivada de la función x. Luego tenemos los puntos singulares, que son aquellos x, o sea, valores del dominio, que indefinen la primera derivada de la función f de x. También tenemos los puntos extremos o extremos, que son los x que no pertenecen a ningún intervalo abierto. Estos puntos son esenciales para este capítulo, debido a que vamos a trabajar con ellos en el cálculo de gráficas. Bueno, vamos a ver ahora otro teorema que consiste en la localización de valores extremos. Este teorema nos dice que si tenemos un intervalo y, bueno, se tiene un valor local máximo o mínimo local en el punto x sub 0, entonces x sub 0 debe ser un punto crítico, un punto singular o un extremo, los puntos que mencionamos hace un momento. Es por eso que decíamos al inicio del video que, bueno, los máximos y mínimos pueden darse en puntos críticos, en puntos singulares o en extremos. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen calcule los valores máximos y mínimos de f de x en el intervalo de menos 2 a 2. Nos están dando un dominio que es cerrado y finito,
y bueno, f de x sería esta polinómica cúbica, x cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 2. Pero para ello vamos a derivar la función, hallar la primera derivada, es decir, vamos a derivar una vez. Como veíamos diciendo, los puntos críticos singulares dependen de la derivada. Es por ello que necesitamos la primera derivada. Vamos a derivar, y si derivamos esta polinómica nos quedaría 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Factorizando el 3 nos queda acá 3 por x al cuadrado menos 2x menos 3. Por lo tanto, factorizando, ya sea por aspa simple, fórmula general, vamos a llegar a lo siguiente, que la derivada de f es 3 veces x más 1 por x menos 3. Eso igualamos a 0. Cuando igualamos a 0, entonces hallamos los puntos críticos. Como decíamos acá, que los puntos críticos son los x que hacen 0 la primera derivada, y los x que indefinen la función de la primera derivada, entonces son los puntos singulares. Como en esta expresión no hay puntos que indefinen a la primera derivada, entonces vamos a decir que no hay puntos singulares, pero sí hay puntos críticos. Los puntos críticos serían x igual a menos 1, ya que ahí lo hace 0, y x igual a 3. Pero 3 no está en el dominio de trabajo, por eso lo anulamos y nos quedamos con un solo punto crítico. Y entonces vamos a reemplazar el punto crítico, que es menos 1, nos da f igual a 7. Estamos reemplazando en f para hallar los puntos y poder hacer una posible gráfica. Y vamos a hallar los extremos también. Los extremos son menos 2 y 2, y bueno, nos da 0 y menos 20. Entonces la gráfica posible podría ser esta, de una manera inicial. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se grafica, y vamos entonces al siguiente enunciado. Entonces vamos a hacer uso de la primera derivada, que como ya veníamos viendo. Bueno, acá planteamos que posiblemente existan funciones cuyas derivadas sean ceros, y esto se puede dar en puntos críticos, singulares y extremos. En el intermedio de esos puntos especiales, o sea, en estos puntos críticos, singulares y extremos, la función posiblemente esté creciendo o decreciendo. Quiere decir que si yo tengo un punto crítico y por acá tengo un punto crítico singular, en ese rango, ahí puede estar creciendo o decreciendo la función. Para ello se plantea toda esta teoría de acá, que básicamente nos están diciendo que si tenemos un intervalo abierto y dentro de este intervalo tenemos un x sub 0, analizando la primera derivada podemos decir que existe un máximo local o un mínimo local. Y también se pueden analizar los extremos. Este es un segundo apartado, ¿no? Podemos decir lo siguiente, que si tenemos en un extremo izquierdo que la primera derivada es mayor que 0, entonces se trata de un mínimo local, y si la primera derivada es menor que 0, se trata de un máximo local. Esto de acá se puede analizar, se puede estudiar, y vamos a verlo mejor en una gráfica, o en un ejercicio mejor dicho. Nos piden calcular los valores extremos locales y absolutos de f de x, y f de x viene a ser 2x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 2, para el intervalo de menos 2 a 2. Entonces vamos a derivar, y esta sería la derivada de esta función, 8x al cubo menos 8x. Factorizando 8x tenemos x al cuadrado menos 1 por acá, y factorizando x al cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrado, sería 8x por x menos 1 por x más 1. Entonces vamos a igualar a 0 y hallar los puntos críticos, y los puntos críticos son 0, acá tenemos 1 y menos 1, como podemos ver acá, y todos esos puntos están dentro del intervalo de menos 2 a 2, por eso consideramos todos. No hay puntos que indefinen la función de la primera derivada, por lo tanto no hay puntos singulares. Entonces vamos a decir que esos son los puntos críticos y esos son los puntos extremos. Por acá hacemos una tablita y mencionamos la primera derivada. Bueno, acá para saber los signos que toma la derivada podemos hacer lo siguiente: reemplazar valores que están en cada rango, ¿no? Un valor aleatorio, por ejemplo, puedo coger en este intervalo el menos 1.5, ya que se encuentra dentro de ella,
y reemplazar en todos los valores. Por ejemplo, x menos 1.5 sería negativo. X menos 1, si reemplazo menos 1.5, menos 1.5 menos 1 se hace menos 2.5, negativo. Y si reemplazo acá, menos 1.5 más 1 se hace negativo también. Entonces voy a tener negativo, negativo, negativo. Sería menos por menos más, más por menos, menos. O sea, quiere decir que la primera derivada en esta zona es negativa. De la misma manera podemos ir analizando este punto, este intervalo, entre menos 1 y 0. Yo puedo tomar el valor de menos 0.5 y voy reemplazando. Menos 0.5 en x hace negativo, en menos 0.5 en x menos 1 se hace negativo, pero menos 0.5 en x más 1 sale positivo. Entonces sería menos por menos, acá se hace más, y por más, entonces el signo sería más. Y bueno, de esta manera podemos ir hallando los signos. Recordar que en los puntos críticos la primera derivada siempre se hace 0, es por eso que ahí ponemos 0. Y bueno, acá estos intervalos de la misma manera podemos ir reemplazando. Y nos va quedando de esta forma, que la primera derivada toma estos signos y ya sabemos que también puede ser 0 en los puntos críticos. Bueno, en los puntos críticos es 0. Luego la función entonces, como venía mencionando en esta teoría, de acuerdo al signo que tome tu primera derivada, vas a saber si tu f toma mínimos y máximos locales. Bueno, entonces lo que resume a toda esa tabla que acabamos de ver, a esa toda teoría, se podría analizar de la siguiente manera. Como en este intervalo de menos 2 a menos 1, la primera derivada es negativa, entonces el f se va a decir que está decreciendo. Como en el intervalo de menos 1 a 0 la primera derivada es positivo, entonces se va a decir que la función f de x está creciendo. En el intervalo de 0 a 1 la primera derivada sale negativo, por lo tanto la función está decreciendo. Y en el intervalo de 1 a 2 la primera derivada es positiva, está creciendo. A manera de conclusión vamos a decir que cuando la primera derivada es negativa, la función decrece. Y cuando la primera derivada es positiva, la función crece. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver los máximos y los mínimos. Por ejemplo, si en el punto crítico está pasando lo siguiente, que en este intervalo está bajando, está decreciendo la función, y luego en este intervalo de menos 1 a 0 la función empieza a crecer, quiere decir que en este punto crítico se va a dar un mínimo. Y además, al ser mínimo, quiere decir que por el lado izquierdo la función está viniendo de un valor máximo. ¿Tiene sentido? Entonces va quedando de la siguiente manera. Por acá va a ser máximo, baja, toma mínimo, sube, toma máximo, nuevamente baja y toma mínimo para que vuelva a subir. Entonces de esa manera estamos resumiendo lo que venía a ser toda la teoría anterior, y de esa manera podemos trabajar el cálculo de máximos y mínimos locales. Entonces y bueno, acá también, ¿no? En el extremo 2 es un máximo, se podría decir, porque va subiendo, ¿no? Luego vamos a reemplazar esos puntos especiales, quiere decir el menos 2, menos 1, 0, 1, 2 en la función para poder graficar luego de haber visto cómo va la tendencia en cada intervalo. Y serían estos puntos, ¿no? Para f de menos 2 sale 18, para f de 2 sale 18, para f de menos 1 sale 0, para f de 0 sale 2, y para f de 1 sale 0 y para f de 2 sale 18. Estos valores los obtenemos reemplazando los puntos especiales en la función. Entonces nos vamos a graficar ahora, y acá estarían los puntos ubicados en el plano cartesiano. Menos 2, 18, estaría más o menos por acá. 2, 18 está por acá. Menos 1, 0, estamos por acá. El 0, 2 está por acá. Y el 1, 0 está por ahí. Vemos entonces que en el primer intervalo de menos 2 a menos 1 decrece. Y luego en el intervalo de menos 1 a 0 crece. Y eso es lo que se ve acá. En el intervalo de menos 2 a menos 1 la función decrece,
siempre viendo de izquierda a derecha, decrece y luego va a crecer de -1 a 0. De igual manera va a pasar de 0 a 1, decrece, y de 1 a 2 crece, como se pudo ver en la tabla. Entonces esta sería una aproximación a la gráfica de la función que nos estaban planteando. Ahora, para la parte final del video vamos a hablar acerca de la existencia de valores. Para esto vamos a plantearnos o ubicarnos en un intervalo abierto, el cual se está representando como este par ordenado, ¿no?, que hace referencia a un intervalo abierto, y se está tomando límites por la derecha en el extremo izquierdo del intervalo y límite por la parte izquierda en el extremo derecho del intervalo. Nos están dando los límites respectivos L y M, y de acuerdo a ellos se está analizando. Si escogemos un valor del dominio que pertenece a AB y reemplazado en la función obtenemos un valor que es mayor que los límites, entonces estamos en una situación máximo absoluto. Si encontramos un valor reemplazado en la función f que es menor que los límites, entonces existe, o f tiene un mínimo absoluto. Eso es lo que nos está planteando este teorema, y vamos a verlo eso en un ejemplo. Nos dicen: demuestre que la función x más 4 sobre x tiene un valor mínimo en el intervalo de 0 al infinito. Otra vez recordemos que esto representa un intervalo abierto. Y calcule ese valor mínimo. Entonces vamos a tomar el límite por la parte derecha del extremo izquierdo del intervalo, o sea, en 0. Y bueno, eso nos da infinito, ¿no? Debido a que como tiende a 0, quiere decir que es un número muy pequeñito. Entonces acá, como hay división, 4 entre un número muy pequeño, eso se va a hacer muy grande, infinito, más, x, que es muy pequeño, infinito, más algo pequeño, infinito. Entonces el límite en el punto de análisis es infinito. Ahora el límite en este extremo, en infinito, va a ser obviamente infinito. X infinito tiende a ser muy grande, y 4 entre un número muy grande, 0. Un número muy grande más 0 sería infinito. Y bueno, vamos a derivar la función. Es importante tener la primera derivada para poder hacer uso del criterio de puntos críticos, puntos especiales. La derivada de esta función es la derivada de x, que es 1, y la derivada de 4 sobre x, que es menos 4 sobre x al cuadrado. Operando llegamos a esta expresión, x menos 2 por x más 2 entre x al cuadrado, que representa nuestra primera derivada. Bueno, entonces el criterio nos decía que tenemos que elegir un valor aleatorio del dominio, ¿no?, para poder ver en qué situación estábamos. Vamos a elegir x igual a 2, ya que 2 está en el intervalo, y si reemplazamos 2 en la función, entonces tenemos por acá 4, y 4 es menor que los límites que hemos calculado. Entonces, si nosotros nos vamos a la teoría, cuando nosotros elegimos un valor en el dominio y ese valor, al ser reemplazado en la función, es menor que los límites, entonces tiene un mínimo absoluto. Entonces de esa manera estamos demostrando que esta función tiene un mínimo absoluto. Entonces vamos a tratar de graficar la función x más 4 sobre x. Vamos a hallar los puntos críticos. En esta oportunidad sería, acá sería menos 2 y 2 al igualar a 0. Podemos decir que es acá x en 0, como está dividiendo, indefine la función de la primera derivada. Por lo tanto, hay un punto singular, que sería 0. El punto singular es 0, pero al no estar menos 2 y 0 dentro del intervalo de trabajo, porque acá recordemos que es abierto, no toma 0, ni menos 2 está tampoco dentro, entonces anulamos esos puntos y el único punto crítico es 2. Eso nos lleva a decir que en 2 se va a dar el valor mínimo. Y la gráfica resulta aproximadamente de esta manera. El punto sería 2, 4, ahí se nos da nuestro mínimo, y la función sería de esta manera. Entonces,
Les dejo el análisis de crecimiento, lo pueden hacer como habíamos planteado la tabla anteriormente. Me refiero a esta tabla de acá, analizar los puntos críticos para la primera derivada y luego ir poniendo los crecimientos de acuerdo al signo de la primera derivada. Bueno, entonces hasta acá el video. Espero que hayan aprendido el tema de máximos y mínimos. Espero sus sugerencias y sus comentarios, y también les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que apoyen al canal, y conmigo sería hasta un próximo video. Bueno, gracias.